Muy buenos días, mi nombre es David Echeverría y esto es 25 centavos de libertad. En el capítulo de hoy vamos a estar revisando conceptos propios del derecho corporativo o societario para poder reflexionar sobre cuestiones como la responsabilidad limitada, la responsabilidad ilimitada, la responsabilidad moral incluso, y sus consecuencias en las acciones que, por ejemplo, tienen los accionistas dentro de las mismas. Primero punto, vamos a estar revisando el siguiente. ¿Por qué la responsabilidad limitada se afirma que reduce los costos de control de otros accionistas? Cuando hay responsabilidad limitada, implica que todos los accionistas carecen en sí de una facultad de control absoluto sobre la sociedad de la cual son accionistas. En este sentido, cuando hay responsabilidad ilimitada, ocurre lo contrario. Los accionistas todos pueden controlar las acciones o las decisiones que se toman para la sociedad. Cuando hay una responsabilidad ilimitada en este caso y todos tienen control de la sociedad, de alguna forma también se tiene que controlar a los accionistas para evitar que pongan en riesgo el capital que se está manejando y por ende la actividad empresarial. Cuando hay responsabilidad limitada, por otro lado, los accionistas ya no tienen control total ni pueden tener inferencia en la acción directamente de la empresa, sino que tienen que recurrir de los mecanismos democráticos internos de la persona jurídica. Es por esto que la responsabilidad limitada permite un control mucho más suave sobre el accionista, puesto que no es necesario endurecerlo de forma dracónica. Eso como primer punto. Otro segundo punto es, ¿de qué manera podríamos minimizar el incentivo para de emprender actividades con riesgo excesivo para las compañías por parte de los administradores? El administrador utiliza o toma decisiones de alto riesgo cuando no se siente, o bueno, cuando siente que va a haber un gran beneficio, pero normalmente cuando no se siente que las repercusiones de la compañía se verán implicadas directamente en su patrimonio. De alguna forma, una de las formas de disminuir el riesgo, y que se hablaba en un artículo, era la posibilidad de hacer responsable al administrador por las pérdidas que ocurran con la sociedad. Porque en el caso de asumir decisiones riesgosas, pondrá también su patrimonio en riesgo. Es así como incentivamos un mayor cuidado y minucia dentro del control y del manejo de la persona jurídica. No es una medida de castigo o de desincentivo, es una medida de persuasión para, para una administración más diligente, en algún sentido. Por tercer punto, ¿qué métodos existen para reducir o minimizar el riesgo moral de las compañías? A ver, para reducir o minimizar el riesgo moral de las compañías, hemos detectado cuatro métodos. Imposición de un capital mínimo, un seguro obligatorio, responsabilidad de los administradores y una regulación de la inversión de los recursos. Todas estas medidas tienden a robustecer de alguna forma la fiabilidad que se tiene en la persona jurídica. El riesgo moral se reduce, puesto que se ve una constante capacidad de cumplir nuestras obligaciones de mantenernos competentes dentro del mercado. Cuando mantenemos nuestro riesgo moral al mínimo, implica que tenemos una buena reputación dentro del mercado y que por ende podemos satisfacer nuestros servicios de forma constante, ofrecer un producto de calidad a un buen precio y a la par hacerlo con una contraparte, o sea, cumplir con las obligaciones que adquiramos de forma consistente, sin fallas, sin excepciones. Nuestra cuarta incógnita para este capítulo es cuáles son los obstáculos que frenan la convergencia hacia los modelos estándar. Un modelo estándar para la regulación de las sociedades, ¿por qué no es viable? Es por la diversidad de las actividades económicas. Cuando hay diversidad de actividades económicas, implica que hay diversidades de las maneras de administración que requiere el capital y la satisfacción de las necesidades que nos ofrecemos a satisfacer. Entonces, un modelo estándar puede entorpecer duramente la posibilidad de actuar dentro del mercado. Puede entorpecer por sistemas de contratación, intercambio, afectaciones al mercado, la regulación impositiva, y esto puede ser en sí también un desincentivo económico. Baja la motivación
puesto que la restricción, si es general, se la conocen todos y saben cuáles giros de negocio podrían ser abandonados con una fuerte imposición, que quizás a veces absurda. Recordemos que lo que funciona para una compañía no puede funcionar para otra. Son personas jurídicas, pero siguen siendo personas en sí diversas. Requieren de necesidades y tienen objetivos diferentes, cada una. El modelo estándar no es viable únicamente por esto. Adicionalmente, ¿por qué es más eficiente la contratación con personas jurídicas? Es más eficiente por un solo motivo. La contratación con personas jurídicas asegura que la obligación se mantenga pese al fallecimiento de la persona natural. La persona jurídica se mantiene, la propiedad existe aún después de la existencia de la persona que la tenía. Entonces, entonces había un problema antes con la persona natural, porque esta moría y la propiedad se mantenía, pero derivaba a otra persona, se heredaba. Pero cuando hay una persona jurídica, no importa si es que fallece el accionista, el socio, el participante, porque la persona jurídica se mantiene, mantiene su patrimonio y por ende las obligaciones que le correspondían. Ahora, para finalizar, una compañía que reúne las características descritas como la tradición mercantilista norteamericana, como mencionaba el maestro Gersi, a mi criterio creo que sería la empresa de la favorita, por la manera en la que ha tenido de preservar la tradición latinoamericana en el cumplimiento de sus funciones corporativas y societarias. Si se hace un análisis a fondo, se ve que tiene bastante, se compagina en gran modo, en el modo en el que se organiza, en el modo en que se conforma, en el modo en que se diversifica, en el modo en que se fusiona, se ramifica, opera, contrata, distribuye e incluso realiza sus actividades dentro del mercado. La compañía que a mi criterio puede llegar a ser considerada como una de las más adecuadas para la tradición mercantilista norteamericana es la empresa favorita.